hoy va a ser una insuficiencia cardíaca. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca lo que va a hacer es un síndrome clínico, y como cada síndrome clínico va a ser un conjunto de signos y síntomas. Signos y síntomas que van a ser los responsables o que se deben a una incapacidad del corazón. Esta incapacidad del corazón se da por dos motivos. El primero es porque el corazón libera sangre que no es suficiente para cumplir todos los requerimientos del metabolismo de los tejidos. En otras palabras, hay un gasto cardíaco muy bajo. Y el segundo es porque o libera la sangre necesaria, pero debido a una sobrecarga de presión. Ese sería el segundo mecanismo. En cuanto a su prevalencia, como dato importante, podemos decir que dentro de 1 a 2% de pacientes en general van a ser de insuficiencia cardíaca. Y este porcentaje de prevalencia va a aumentar a través de que nos vamos volviendo mayores, vamos cambiando de edad, llegando a superar el 10%. Esta prevalencia es muy importante porque generalmente es pregunta, pero de residentado médico. Entonces vamos aprendiendo. Ahora, para hablar de insuficiencia cardíaca además, hay que hablar de sus formas clínicas. Insuficiencia cardíaca de por sí es un tema largo, entonces vamos a tratar de resumirlo en lo más básico. Entonces, la insuficiencia cardíaca se va a dividir según el gasto, en lo que viene a ser una insuficiencia cardíaca de bajo gasto y una insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Una insuficiencia cardíaca de bajo gasto generalmente se debe a enfermedades propias del corazón, enfermedades del miocardio. Generalmente el más importante va a ser la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, esta va a ser la más importante. Hay que resaltar también que en las patologías la más común se da por bajo gasto. Si la mayoría es por bajo gasto y cardiopatía isquémica es la más común, entonces la más frecuente, ¿cuál sería? Cardiopatía isquémica. Eso está fácil. La segunda más frecuente, miocardiopatías. Ahora, también tenemos con gasto elevado. Con gasto elevado no es muy frecuente, son enfermedades extracardíacas y sobre todo por sobrecarga de volumen. Este cuadro sí es importante, generalmente en las preguntas de residentado te preguntan cuáles son de gasto elevado, cuáles son de gasto bajo, entonces sí sería importante que se lo aprendan. Entonces, además de eso vamos a tener una insuficiencia cardíaca que se divide según la fracción de eyección en el ventrículo izquierdo. Y para esto vamos a tener en tres grandes grupos. El primero es la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, es decir, que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser menor al 40%. Otra que está conservada, es decir, su fracción de eyección del ventrículo izquierdo es mayor del 50%. Y otra que es como la zona gris, que se encuentra en medio, entre los dos porcentajes. Listo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos o cómo son los más comunes? La insuficiencia cardíaca reducida es más común la disfunción sistólica, mientras que en la conservada o preservada es la diastólica. Entonces, ¿cuáles serían las patologías más comunes? En una reducida tenemos una cardiopatía isquémica, que es la más común, y en una conservada tenemos la hipertensión arterial. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de diagnósticos en sí. Disculpen chicos, está sonando a cada rato mi celular y me desconcentra. Voy a bajarle volumen a esto. Disculpe que me corte. No te preocupes. No era mi intención. Ya. Se sigue, ya, volviendo a lo mismo. Entonces, teniendo estas como las causas, nunca hay que olvidar que en reducida tenemos a la cardiopatía isquémica y en conservada siempre a la hipertensión arterial. Entonces, si nosotros queremos ser un poco más céntricos, entonces podemos decir que los péptidos natriuréticos se encuentran elevados en tanto a las que se encuentran con fracción media como las que se encuentran conservadas.
Para niveles de diagnóstico, para poder clasificarlos en media o conservada, tiene que cumplir uno de los dos requisitos, ya sea que tenga una hipertrofia de ventrículo izquierdo o una dilatación de aurícula izquierda, o tengan una disfunción diastólica. Cumpliendo cualquiera de los dos, ya podemos encasillarlo en uno o en otro, dependiendo de su fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Además, vale la pena recalcar que los tipos de remodelados según la fracción de eyección son diferentes. Es decir, una hipertensión arterial de por sí ya sabemos que causa una hipertrofia ventricular, lo que podríamos llamar como una hipertrofia simple o un remodelado concéntrico. Mientras una cardiopatía isquémica o una miocardiopatía, lo que nos van a dar una hipertrofia invertida, lo que se llamaría un remodelado excéntrico. Ahora hablemos un poquito de los síntomas. Los síntomas que tenemos aquí, los síntomas que se tienen en general, se van a dividir en dos grandes grupos. Una insuficiencia cardíaca derecha, que tiene unos síntomas, y una insuficiencia cardíaca izquierda, que tiene otros síntomas. Para hablar de los síntomas, vamos a hablar un poco más a fondo de las manifestaciones clínicas. Ya nos vamos a centrar en eso. Entonces, las manifestaciones clínicas se van a dividir en dos grandes grupos, dos enormes grupos. Tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha, y los cuales nos van a dar unas manifestaciones completamente distintas. Si nosotros tenemos un pacientito que tiene una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cómo va a venir? Nos va a venir con disnea, una disnea de esfuerzo, nos va a venir con ortopnea. Para los que no saben qué es ortopnea, es la dificultad para respirar cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Y se van a dar cuenta cuando roten en el hospital, van a ver a los pacientes cardíacos, a los pacientes que son de insuficiencia respiratoria, los van a encontrar en una posición semisentado, que es la posición semi-Fowler. Semi-Fowler, en este caso es la Fowler. Además, también presentan disnea paroxística nocturna. El paciente nos va a referir que no puede dormir porque se despierta varias veces en la noche de forma repetida, con tos y dificultad respiratoria, de forma brusca. Además de eso, va a ser un paciente que también puede llegar a tener disnea en reposo y, lo más importante, edema agudo del pulmón. Mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha, lo que va a haber un paciente que tiene disnea de esfuerzo, que va a venir con una incurgitación yugular, que es lo que podemos observar justamente en el video. Vamos a observar ahí cómo va a haber el retorno. Entonces, generalmente se da porque la aurícula derecha va a generar unas presiones altas, y lo que se llamaría comúnmente el signo de Kussmaul. Entonces, eso también podemos observar en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha. Además de que también puede venir con hepatomegalia y edemas periféricos. La diferencia en ambos podemos observar que son los edemas. Uno izquierda es un edema más concentrado, un edema agudo de pulmón, y uno derecho son edemas periféricos. Vamos a encontrar edemas en miembros inferiores, vamos a encontrar ascitis, entre otros signos. Como ven, en ambos lo he resaltado lo que viene a ser disnea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque es el síntoma más común. Si nos preguntan cuál es el más común, el más frecuente es la disnea, pero no es el más específico. Entonces, otros síntomas que podemos tener puede ser la cardiomegalia, puede ser el pulso alternante, puede ser la taquicardia sinusal, el soplo sistólico. Además de eso, vamos a tener la que vienen a ser síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca sistólica y la que viene a ser de la insuficiencia cardíaca diastólica. En la insuficiencia cardíaca sistólica vamos a escuchar un tercer ruido cardíaco. Y en una insuficiencia cardíaca diastólica vamos a escuchar un cuarto ruido cardíaco. Recordando un poco, ¿por qué se daba el tercer ruido cardíaco? Por el llenado rápido justamente es llamado el galope ventricular, por llenado rápido del ventrículo izquierdo, obviamente. Y el cuarto ruido cardíaco es también por llenado rápido, pero en este caso estamos hablando de un galope auricular. Estos de acá son preguntas también de residentado, entonces también sería bueno tenerlas en cuenta. Y si le hacemos una auscultación, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar crepitantes, húmedos, o también los llamados estertores.
Vamos a escuchar también que es generalmente que se encuentran en las bases pulmonares. Además que vamos a escuchar un murmullo vesicular disminuido también. ¿Marina para qué? Y vamos a ver además de eso, los signos que se presentan en un examen físico puede ser el signo de Kussmaul, que ya hablamos, que se da por la incrustación yugular, por el reflujo hepatoyugular, y tenemos también la respiración de Kane-Stokes, que también es muy característico de la insuficiencia cardíaca. Ahora, según el tiempo, también se va a dividir en dos tipos. Generalmente se ve según la aparición de los síntomas clínicos, en cuánto tiempo demora en aparecer los síntomas. Entonces, según la aparición, vamos a tener diferentes patologías. En la aguda, generalmente se da por un infarto agudo de miocardio o por una rotura valvular. Y la crónica se da generalmente por una miocardiopatía o valvulopatía. Hay que recordar que tanto la aguda como la crónica tienen síntomas de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Algo que me olvidé mencionar es que si es que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, además presenta una insuficiencia cardíaca derecha, porque puede presentar los dos, va a presentar ambos síntomas, pero lo que viene a ser la ortopnia y la disnea paroxística se van a encontrar disminuidas, nada más. Esa sería la única acotación. Entonces, además de esos síntomas, van a presentar otros característicos de la presentación según el tiempo. Es decir, en un paciente que viene con una insuficiencia cardíaca aguda, vamos a ver que el paciente va a llegar con una alteración severa de su estado general. Puede llegar hasta en shock cardiogénico. Mientras en crónica se caracteriza por una hipoperfusión periférica. La hipoperfusión periférica nos va a dar síntomas como viene a ser la palidez, como viene a ser la fatiga, podemos encontrarlo taquicárdico, con taquipnea, con cianosis, incluso con mituria o liguria. Todos estos en general, lo más importante es saber que van a tener mecanismos de compensación. ¿Quiénes? La crónica. La crónica tiene mecanismos de compensación. Mecanismos de compensación tales como los que vamos a mencionar. ¿Para qué se da un mecanismo compensador? El mecanismo compensador se da para mantener el gasto cardíaco, de tal manera que podamos asegurar el riego de los órganos superiores. Como sabemos, como ya le expliqué al inicio, en una insuficiencia cardíaca no hay sangre suficiente para poder mantener todos los procesos metabólicos de los tejidos, porque hay gasto cardíaco bajo. Para evitar este gasto cardíaco bajo, van a haber mecanismos compensadores que al final resultan siendo una sobrecarga de presión, causándonos otro tipo de problemas. Para ello hay que recordar lo que viene a ser el mecanismo de Frank-Starling, o las leyes de Frank-Starling. Por decirlo de palabras simples, todo lo que entra sale. ¿Cómo así? Toda la sangre que entra al corazón, toda la sangre que entra, tiene que salir. Segundo, si aumenta la procarga, aumenta la poscarga. Si baja la precarga, baja la poscarga. Y hay que recordar también que siempre hay límites fisiológicos. Entonces, en una difusión sistólica vamos a tener, en una difusión sistólica vamos a tener que la precarga se encuentra disminuida, empieza a disminuir la precarga y por ende, ¿qué pasa? Va a empezar a disminuir el gasto cardíaco. Va a empezar a disminuir el gasto cardíaco porque si hay menos precarga, hay menos contractibilidad, hay menos postcarga, menos gasto cardíaco. Pero como mecanismo compensador lo que va a pasar es que vamos a tratar de aumentar esta precarga. Y esta precarga se va a empezar a aumentar poco a poco hasta que llega un punto en que esta precarga va a ser demasiado alto. Mientras más aumenta la precarga, va a haber más volumen telesistólico que se va a almacenar.
Este volumen telesistólico va a aumentar de forma discreta. Es por eso que va a seguir aumentando la precarga para tratar de seguir aumentando el volumen y va a seguir aumentando la precarga y el volumen se va a aumentar de forma discreta, que va a llegar un momento en que va a haber mucho volumen telesistólico y va a haber poca salida. De esta manera va a ocurrir lo que viene a ser una hipertrofia excéntrica. Cuando el volumen que llega al ventrículo es demasiado grande, ha sobrepasado, hay mucha presión, ya no se puede, ya no lo soporta el ventrículo, que empieza a haber una hipertrofia excéntrica, se empieza a dilatar para tratar de sobrellevar esta presión. Con esta hipertrofia, lo que va a hacer, va a empezar a revertir para que disminuya la poscarga. ¿Cómo disminuye la poscarga? Pues cuando hay una hipertrofia, hay dilatación, el músculo también no se contrae de forma correcta. Entonces va a empezar a disminuir la precarga nuevamente. Y si va a empezar a disminuir la precarga nuevamente, va a disminuir la poscarga. Y si disminuye la poscarga, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Y qué hacemos con toda esa sangre? Va a haber un infiltrado. ¿Y qué pasa? Nos va a ocasionar síntomas congestivos. ¿Cuáles síntomas congestivos? Edema agudo de pulmón, ascitis, edema de miembros inferiores. En una disfunción diastólica, generalmente el corazón se encuentra rígido. El corazón ya se encuentra fibrótico, se encuentra hipertrofiado. La hipertrofia que se caracteriza es una hipertrofia concéntrica. Una hipertrofia concéntrica va a hacer que el corazón, como ya mencioné, se encuentre rígido. Por lo tanto, no va a poder tampoco contraerse de forma adecuada. Si no se contrae de forma adecuada, igual va a disminuir la descarga, va a disminuir la precarga, la poscarga, la contractibilidad. Va a pasar lo mismo. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un volumen sistólico, que va a ser nuestro volumen final, nuestro volumen telesistólico, tiene que haber la misma cantidad de volumen telediastólico, es decir, nuestra precarga con nuestra poscarga. Va a ir compensándose. Pero llega un momento en que solamente vamos a ir aumentando nuestro volumen telediastólico, pero no va a aumentar nuestro volumen telesistólico. Y ese volumen telesistólico que no se expulsó, que no se fue de nuestro corazón, nos va a formar síntomas congestivos que nos va a llegar a formar el edema. Entonces, si ya sabemos que una difusión ventricular me va a causar congestión y me va a causar un bajo gasto, otros mecanismos también se van a activar, como viene a ser el sistema nervioso simpático a través de la activación de las catecolaminas y la liberación generalmente de la noradrenalina. Lo que nos va a hacer es tratar de aumentar las resistencias periféricas para poder de alguna u otra manera poder aumentar la poscarga. Con esto va enfocado también el aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual a la larga nos va a generar una hipertrofia. Además, cuando hay bajo gasto, lo que se necesita también es aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto de acá ocurre por dos mecanismos. En primero, porque el sistema nervioso simpático además va a hacer que aumente la cantidad de renina, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el segundo es por la baja perfusión renal, que también va a terminar activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En general, va a terminar reabsorbiendo lo que viene a ser agua y sales minerales, que va a terminar también aumentando la precarga. De esta manera también nos va a generar congestión y también nos va a generar la dilatación, que viene a ser la hipertrofia invertida. Ya. Sabiendo esto, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico, vamos a referirnos a algo muy importante que siempre que tenemos que tener en cuenta. Si llega un paciente que sospechamos que tiene una insuficiencia cardíaca, generalmente de presentación crónica, vamos a ver la parte clínica, recordando que la insuficiencia cardíaca va a ser un síndrome clínico. ¿Cuál es su diagnóstico? Clínico. ¿Qué tenemos que ver? Su historia clínica, la exploración física y el EKG. ¿Qué buscamos en la historia clínica? Si tiene una historia de hipertensión arterial, si tiene alguna historia de algún uso de diuréticos, si ha tenido un problema previo que pueda generar algún problema. ¿Qué buscamos en una exploración física?
los estertores, los crepitantes, si tiene edema, si tiene soplos, si la increpitación yugular, entre otros signos. Y en el EKG, cualquier anomalía. Para ello hay criterios, que son los criterios de Framingham, que son muy importantes, los cuales se dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser los más importantes. Como dijimos, la disnea de esfuerzo es el síntoma más frecuente, el que es más sensible, pero el menos específico. Por lo tanto, es un criterio menor. Como criterio mayor tenemos la disnea paroxística nocturna, una ingurgitación yugular, algún crepitante, la cardiomegalia, el edema agudo del pulmón, un tercer ruido cardíaco, el reflujo hepatoyugular y la pérdida de peso con tratamiento. Y los criterios menores ya tenemos el edema de miembros inferiores, la tos nocturna, disnea, hepatomegalia, derrame pleural, la capacidad también que sea disminución de la capacidad vital y taquicardia. Hay que tener en cuenta que para poder diagnosticar tenemos que tener 2 criterios mayores, o en todo caso si tenemos un criterio mayor con 2 criterios menores ya nos sirve para diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Entonces, esto sería muy importante en realidad. Los criterios de Framingham son muy preguntados, incluso en el examen, cuando llevamos medicina, también nos preguntan, así que es importante saberlo. Si ya tenemos estos síntomas, y ya con lo de acá podemos ya diagnosticar. Si solamente tenemos uno de estos que nos da positivo, ¿qué hacemos? Péptidos natriuréticos, que se encuentren elevados. Hay que recordar que los péptidos natriuréticos solamente tienen un alto valor predictivo negativo nada más. Pero en algunos centros donde no se puede realizar los péptidos natriuréticos, se puede hacer de frente una ecocardiografía. Si tenemos unos péptidos natriuréticos también elevados, también hacemos una ecocardiografía. ¿Qué se busca en la ecocardiografía? En la ecocardiografía vamos a ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, observando cuánto porcentaje tiene, si es que se encuentra en la ecocardiografía, si se encuentra dilatada la aurícula izquierda, una hipertrofia en ventrículo, una difusión sistólica. Vamos a ver esto para poder especificarlo, qué tipo es, y poder diagnosticarlo. Si no encontramos nada en la evaluación, nada en los péptidos natriuréticos y nada en el ecocardio, entonces no es insuficiencia cardíaca. Otra forma de diagnosticar también nos dice, según la guía europea, que es importante ver la parte de los síntomas típicos de insuficiencia cardíaca. Si cumplen los síntomas típicos, que son los criterios mayores y menores, además de esto, también hay una evidencia objetiva, como viene a ser un ecocardio, un EKG, algo objetivo que nos diga que si hay una disfunción cardíaca, bastaría para diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Si no tenemos ninguno de los dos y seguimos dudando si es o no es una insuficiencia cardíaca, pues entonces lo que podemos hacer es darle tratamiento. Si tiene una respuesta favorable al tratamiento, nosotros podríamos diagnosticarlo, por decirlo de alguna manera, de insuficiencia cardíaca. Esto también es importante saberlo, cuál es la clasificación según Nihan y según Kijit, para lo que viene a ser los grados de insuficiencia cardíaca. Grado 1, cuando no tiene limitación para la actividad, todo normal, simplemente causa fatiga, pero no es excesiva. En grado 2 hay una ligera limitación para la actividad física, pero en reposo no hay problema. En el grado 3 también hay limitación un poco más marcada para la actividad física. En reposo tampoco hay problema, pero acá es más marcado pues para la actividad. Y en grado 4 ya hay una incapacidad prácticamente, porque se presentan síntomas en reposo. Y también para Killick también tiene su propia clasificación, donde el grado 1 es un paciente que no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Un grado 2 es paciente que tiene crepitantes húmedos, estertores, con un tercer ruido cardíaco y un aumento de la presión venosa yugular. Un grado 3 es un paciente que presenta edema agudo de pulmón. Y un grado 4 es un paciente que ya se encuentra en shock, que tiene hipotensión. Además, como ayuda diagnóstica, nosotros podemos tener lo que viene a ser la radiografía de tórax. El signo más importante para la radiografía de tórax, el edema agudo de pulmón, y la característica
alas de mariposa, que generalmente se presenta porque hay una dilatación del árbol bronquial y podemos observar claramente cómo se forman las alas de mariposa, más o menos así. Entonces, ya. Pero el primer síntoma que se presenta es la cardiomegalia. Es el primer síntoma que se presenta en una radiografía de tórax. Y para terminar, estaríamos hablando de lo que viene a ser el tratamiento. Para empezar, lo que viene a ser el tratamiento, primero, son medidas generales. ¿Qué hacemos? Hay que restringir la sal, hay que hacer ejercicio, hay que empezar a controlar la presión arterial, hay que controlar el peso y sobre todo hay que evitar los AINES. A un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, lo que menos le podemos dar es un AINE. No le podemos dar los AINES. ¿Por qué? Porque va a provocar deterioro tanto en la función renal como ventricular. Entonces, AINES no. Entonces empezamos el tratamiento. Dos tipos de tratamiento. Un tratamiento para aquellos que queremos mejorar el pronóstico para disminuir su mortalidad y otro tratamiento solamente para los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Para mejorar el pronóstico. Entonces, a todos los pacientes, tengan síntomas o no tengan síntomas, es decir, pacientes asintomáticos, también se da ese tratamiento. En primero, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar un IECA, más un beta bloqueante. ¿Por qué un IECA? Porque un IECA nos ayuda a reducir tanto la precarga como la poscarga. Y si el paciente se encuentra estable, le damos un beta bloqueante. Si es un paciente que llega por una insuficiencia cardíaca aguda, que no se encuentra estable, no se da un beta block hasta que se encuentre estable. Y estas dosis vamos a ir aumentando hasta llegar a su máxima dosis tolerada del paciente. O sea, va a ser una dosis personalizada. Si el paciente, ¿qué pasa si el paciente no puede tolerar el IECA o no puede tomarlo? ¿Qué le damos? Le damos un ARA2. Ahora, solamente aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 35%, con un IJA mayor de 2, ¿qué le añadimos? Le añadimos un antagonista, un inhibidor de la aldosterona. ¿Cuál? La espironolactona o una esplerenona, que es más común la espironolactona. Si el paciente sigue mal, sigue con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor al 35% y sigue con su NIJA mayor a 2, se hacen dos cosas. Primero, hay que ver si se puede poner un implante. Y el segundo, hay que ver otro tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede cambiar el IECA o el ARA2 por un INRA, que va a ser un inhibidor de la neprilicina y receptor de angiotensina. Generalmente es una combinación que se toma entre un valsartán con el sacubitril. Si además el paciente tiene un ritmo sinusal por encima de los 70 latidos por minuto, le podemos agregar una hibradina. Y si es asincrónico, una terapia de desincronización. Además, si no tiene respuesta, ya se considera un trasplante cardíaco. En un paciente sintomático que tiene síntomas y no quiero tratar por algún motivo, mejorar su pronóstico ni la mortalidad, solo quiero tratar sus síntomas, le voy a dar diuréticos. ¿Diuréticos por qué? Por los síntomas congestivos. ¿Qué diurético? La furosemida. Si es que tenemos un paciente que se encuentra grave, tiene síntomas muy fuertes, tiene una precarga elevada o tiene mucho volumen de líquido, ¿qué le podemos dar? Digoxina. Nada más. Bueno, hola. Ahora faltaría, con esto prácticamente ya acabaría la parte del tema y pasaría a lo que viene a ser las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? No, a ver chicos, ¿tienen algunas preguntas? No puedo ver si es que hablan por el chat, pero... No, continúa, Anaí.
Ya, entonces vamos a pasar a lo que... justamente me olvidaba de mencionar esto también. ¿Qué beta bloqueante le vamos a dar? Le vamos a dar o carvedilol, o bisoprolol, o metoprolol, o nebivolol. Ninguno otro, porque ninguno otro ha sido probado. ¿Cuál es el que mayormente dan? Carvedilol. Es el que casi siempre dan. Ya, entonces pasemos a los que vienen a hacer las preguntas. En el examen Salud del año 2002 nos preguntan, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Tendríamos A, pericarditis, B, enfermedad isquémica coronaria, C, miocardiopatía, D, glomerulonefritis aguda y endocarditis bacteriana. ¿Quieren responderla? La respondo yo. ¿La ve? ¿La ve? ¿La ve? Sí. Sí, sí, exacto. Enfermedad isquémica coronaria. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manifestación radiológica más temprana de insuficiencia cardíaca? ¿Cuál se presenta antes? Tenemos desaparición de hilos pulmonares, sí, pero no es temprana. Ampliación de arco aórtico, puede ser. Cardiomegalia, esta que mencionamos. Esta es la primera aparición radiológica que se presenta. Tenemos en un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene el galope S3, está relacionado con, esto solamente lo podemos saber por el tercer ruido cardíaco, creo que todos lo sabemos, por llenado ventricular rápido, eso creo que por pre todos lo sabemos. Ahora, en el Salud 2008 nos preguntan, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas se encuentra en la insuficiencia ventricular izquierda? Como hablamos, había clínica tanto de izquierda como de derecha. Incurgitación yugular, no, es de derecha. Ascitis, no, es de derecha. Edemas inferiores, no, también es de derecha. ¿Cuál sería? La ortopnia. Ahora tenemos el NAN ese NAN de 2013. La diferencia tanto de Salud como de NAN, si se dan cuenta, es que NAN mayormente presenta como casos clínicos y Salud es una pregunta más directa. ¿Qué nos dice? Un paciente de 48 años, con tiempo de enfermedad de un mes, que tiene disnea, que tiene ortonia y tiene pulso paradójico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿La ve? Claro, insuficiencia cardíaca, que es el tema que estamos viendo. A ver, en el Salud del año 2016, ¿cuál de las siguientes no es un criterio mayor de Framingham? De acuerdo. ¿Disnea paroxística? Sí. Reflujo hepatoyugular, también. Cardiomegalia, también. Edema agudo de pulmón, también. ¿Cuál no es? Taquicardia. ¿Por qué no es criterio mayor? Porque taquicardia lo vas a encontrar en varias enfermedades, por tanto no es específico. Generalmente los mayores son los más específicos y los que vean que son más generales son más menores. Entonces, en esa look del año 2007, como acá hablamos de a partir de acá ya la mayoría de preguntas están enfocadas en lo que viene a ser el tratamiento. Entonces, solamente para recordar un poquito, solamente para recordar, en el tratamiento, esto sí, siempre preguntan, prácticamente en casi todos los exámenes he visto que preguntan sobre el tratamiento. Y siempre en el tratamiento que vas a dar, como ya te expliqué hace rato, le vas a dar lo que viene a ser un IECA, más Beta un beta block. Claro, más un beta block. Bueno, está feísima mi letra. ¿Ya? IECA, ¿por qué? IECA es el principal. Si no te aparece beta block, no importa. IECA te va a aparecer sí o sí. Es el principal. ¿Por qué? Porque disminuye precarga, disminuye proscarga. ¿Ya? Esto le das a todos tus pacientes. ¿Por qué? Porque te disminuye la mortalidad.
Paciente asintomático, ¿qué le doy? Y eco beta block también. Pero ¿qué pasa si no quiero tratar esto? Solamente quiero síntomas. ¿Qué le doy? Le doy la furosemida, que viene a ser, bueno, ese es el medicamento que se da. Es un Diurético, sí, me estaba diurético, sí. olvidando. Me estaba olvidando. Sí, Sí, es un diurético. diurético. ¿De asa creo Entonces, que es? sí, diurético de asa. Ya. Entonces, ese sería el número 1. Número 2, ¿qué le damos? Le damos una antagonista de la aldosterona. ¿Qué le damos? La espironolactona. Claro. Pero no le damos solamente la espironolactona. Tenemos que darle todo. Le Ah, vamos a dar un IECA, le vamos a dar un beta block, más la espironolactona. Así se va formando. Y los demás ya no son generalmente preguntados. Ahora, ¿cómo vuelvo? Ya. uy, ahí ¿Cómo? sí. Ya. Ahí está. Entonces, sencillito. En esa look de 2007, para reducir la morbimortalidad, ¿qué le damos? IECA, IECA, pero beta block. más beta block. ¿Cuál? Obviamente, Sí. enalapril más carvedilol. Ah, Furosemida también le doy. Sí, también le doy. Pero le doy en un tratamiento aparte solo para sintomático. ¿Le puedo dar digitálico? También, pero solamente para la morbimortalidad, siempre le voy a dar los dos. ¿Me ponen enalapril solito? No, no lo marco, porque me están poniendo, la clásica es los dos. Si no me ponen ninguno de los dos juntos, puedo marcar enalapril. Entonces, sí o sí, ambos. entonces si me preguntan sintomático, pongo la con furosemida. Claro, pero que te digan solo sintomático, o que Claro. no te digan que es para mejorar el tratamiento ni para mejorar sus síntomas. Solo Ahí. sintomático, furosemida. Entonces, en ENAN del 2010, aquí te presentan un casito. Un varón de 65 años que tiene hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. NIJA 2, crónico. Dice, para reducir la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿cuál es el más importante? ¿Que reduce poscarga? El único, enalapril. Ahí está. Por eso dije, cuando te preguntan un medicamento, generalmente es el más importante. ¿Cuál es? El IECA. ¿Y quién es el único IECA? El enalapril, pues. Ya. ¿Y por qué? Porque el enalapril reduce poscarga y precarga. Ya. Esta pregunta ha venido en el 2002, 11 digo, ha venido en el 2012, se repite, también lo he visto en el ENAN. Entonces, ¿qué preguntan? A ver, ¿cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad en insuficiencia cardíaca congestiva? Para Enalapril. reducir, ajá, enalapril. Ya está. Esa look del año 2016. ¿Cuál de los siguientes fármacos se debería evitar para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular? A ver, cuando hablamos que hay unos fármacos que nosotros no debemos tomar porque se pueden complicar lo que viene a ser problemas renales, incluso problemas cardíacos. Habíamos dicho que se deben evitar, ¿cuáles? Los AINES. Lo dijimos en Naproxeno. la parte. Exacto. Ya. Los AINES no se le dan. O sea, ves un paciente con insuficiencia cardíaca, no le das AINES. Ahora, lo de acá es extra. O sea, te ponen cualquier patología, no le das AINES. Si hay un AINES, hay que marcar el AINES. No le das AINES a un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora me ponen más fibrilación, mucho menos. En 2014 tenemos un paciente varón de 58 años que presenta ortopnea, edema de miembros inferiores, que presenta disnea, tiene diagnóstico de crónica descompensada. ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizados en el tratamiento tiene como mecanismo ser antagonista de la aldosterona? Antagonista de la La aldosterona, espironolactona. espironolactona. Perfecto. Entonces todo bien. En ANDE 2017, paciente de 2 años de edad, pequeñito, que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Signos, que presenta signos electrocardiográficos, pero no tiene síntomas con la actividad cotidiana. Un hija de 1. Acude a control y entonces
¿cuál se presentaría el mejor beneficio para el cuadro descrito? ¿Qué le doy? ¿La Acá D? tenemos Ah, no. dos. O le puedo dar una espironolactona o le puedo dar una furosemida. ¿La D? Pero, exacto. ¿Por qué marco por qué no pongo la espironolactona? ¿Por qué no le pongo el captopril? ¿Por qué no les pongo estos? Porque acá me dice que no tiene síntomas. Claro, a uno sintomático yo le puedo dar un captopril, sí. Le puedo dar una espironolactona también. Pero si quiero conseguir, le podría dar más un beta block. Pero este es un paciente de 2 años de edad. Generalmente no podemos reducir la mortalidad, está recién empezando, no tiene síntomas. No, le tengo que dar una furosemida porque no tiene síntomas. Si es un paciente mayor de edad que no tiene síntomas, sí le tengo que dar ya un enalapril, un captopril, más darle más un beta block. Le tengo que dar. Pero es un paciente pequeño, sin síntomas. Le doy furosemida. Si ven a alguien mayor, sin síntomas, que también quiero mejorar el beneficio, ya le tengo que dar lo que viene a ser el enalapril más el beta block. Bueno, eso sería todo.